Hebreos 2, 14 al 16, dice, Hebreos 2, 14 al 16, que Cristo, siendo Dios, se hizo humano de carne y huesos como tú y yo, para que a través de la carne Él pudiera en su misma carne experimentar la muerte. ¿Para qué? Para destruir al que tenía el imperio de la muerte, y dice, esto es al diablo. O sea, una cosa son las obras del diablo y otra cosa es el mismo diablo. Hola. ¿Ven la diferencia? ¿Notan la diferencia? Amén. Colosenses 2:14. Escriban, yo lo voy a tratar de ayudar para hacerle fácil la vida. Y después usted en casa puede confrontar con su Biblia lo que voy diciendo. Colosenses 2:14 al 15. Dice que Jesús en la cruz públicamente despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre todos ellos en la cruz. Todos los decretos que nos eran contrarios y que estaban en medio, dice que eran un estorbo entre usted y Dios, fueron quitados y clavados en la cruz. Es decir, puestos como culpa de Cristo, como si Jesús hubiera pecado. Él tomó tu lugar y tomó el mío en la cruz. Amén. Y dice, y derrotando a todas las potestades y malignidades, los exhibió públicamente, los despojó, es decir, le quitó todo, los dejó desnudos, lo avergonzó. Hola. ¿Sí entiende? ¿Usted ha visto cuando cazan un ladrón? ¿Ha visto los ronderos de Cajamarca en televisión o en YouTube? ¿Alguien ha visto? ¿Cómo hacen? Con un chicote de este tamaño. Lo sacan de la discoteca, lo sacan a los borrachos, a los adúlteros, a los ladrones, le dan de maja, le hacen callejón oscuro, le hacen de todo y los desnudan, los despojan de su ropa y a veces los amarran en un palo, y hay zonas en lugares donde los queman vivos después de darles duro. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de violencia, por supuesto, pero quiero presentar un ejemplo práctico de lo que hizo Cristo con Satanás. Lo despojó públicamente, lo exhibió, es decir, lo avergonzó, lo abochornó, lo venció. Eso es lo que hizo Jesús, porque Él no tenía ningún problema de pecado en Él. Él era un santo. Y si el diablo se dedicó a hacerle la vida difícil a Jesús y a influenciar gente y levantar gente para llevar a Jesús a la cruz, ese fue el problema del diablo ante la justicia divina. Amén. Gloria al Señor. Ahora, miremos lo que dice Efesios 1:21 al 23. Dice que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza a la iglesia. Y mucha iglesia no lo entiende. ¿Por qué? Porque no se le ha explicado adecuadamente esto. Entonces, como digo, algunas iglesias prefieren ignorar el tema del diablo, ignorar al diablo, no hablar del diablo y pensar que por eso el diablo va a dejar de existir. ¡Qué ingenuos! No. El diablo es un ser espiritual que si tú no sabes con quién te enfrentas, tienes una gran desventaja, hermano. Tú tienes que conocer al diablo a través de la palabra de Dios. Amén. Pero el diablo como la Biblia lo pinta, no Hollywood. Hollywood pinta un diablo a través del Exorcista, Martes 13, Obsesión Fatal, películas estúpidas que hacen creer que Dios pelea con Satanás como si Dios fuera una criatura. Él es un creador increado que creó a alguien llamado Lucifer, luz, ángel de luz, que luego se convirtió en adversario cuando se rebeló contra el Señor en el cielo. Ezequiel 28, punto de referencia. Dice que Él fue despojado del cielo, tirado de cara, por eso es que es feo y horrible, dice Ezequiel 28. Y cuando te vean todos se impactarán y se sorprenderán y se llenarán de pavor, dice, de terror, porque es feo. Cayó de cara. Después de ser un ángel de luz, perdió toda la belleza que Él tenía. Él era un resplandor de la presencia de Dios, como decir un espejo donde tú ves el resplandor de tu belleza. Cuando tú vistes para una fiesta, una ceremonia y te pones la mejor ropa, el mejor maquillaje y tú estás frente a un espejo y el espejo no puede pretender creer que la belleza sale de él. Es tu belleza. El espejo simplemente es un reflejo de tu belleza. Eso era lo que era Lucifer. Era un reflejo de la presencia, de la gloria, de la riqueza, de la sabiduría, de la belleza de nuestro Señor, de la santidad de nuestro Dios. Él era un reflejo. Y Él se ensoberbeció, dice la Biblia, Ezequiel 28. Y por eso es que Dios tuvo que arrojarlo. Cristo dijo, lo vi caer como un rayo desde el cielo y ¡plum! De cara.
Por eso es que en el principio la tierra estaba desordenada. Es un tema amplio. Pero yo quiero hablar hoy día de este derrotado eterno al que mucha iglesia le tiene miedo. Y no debe tenerle, porque la Biblia dice así. Hola. Él los sometió, el Señor Jesús, bajo la planta de nuestros pies. Porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Somos el cuerpo de Jesús, todopoderoso. Amén. Gloria al Señor. En Juan 12, verso 31, por ejemplo, cuando Jesús anuncia su muerte, Él dice así, Juan 12, 31. Él anunció también el juicio del mundo y la expulsión de Satán. Quiero que leamos ese verso. Es un verso nada más. Y es interesante que lo veamos con bastante cuidado y detenimiento. San Juan 12, verso 31. Si tiene Biblia, lo lee conmigo. Ahora, dijo Cristo, antes de partir a la cruz, dijo ahora o dijo mañana, o dijo en el futuro. No, ahora, dijo Cristo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Gloria al Señor. 16:11, vamos ahí. Juan 16:11, para complementarlo, para que le quede muy claro a usted lo que hizo Jesús con este derrotado eterno. Dice, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El juicio ha sido hecho. Lo que esperamos es la ejecución de ese juicio que ya ha sido hecho por Cristo en la cruz. Ante la justicia divina, el diablo ya fue juzgado. Dice el Señor, ahora, dijo, es el juicio de este mundo. Y ahora el enemigo va a ser echado fuera. Pero ahora depende del cuerpo de Cristo, que esté enterado, que esté creyendo, que lo esté declarando y que pueda tomar la posesión que le toca como hijo de Dios, como instrumento del Espíritu Santo, y puede ejercer la autoridad de un creyente genuino, de un discípulo de Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo. No hablo de concepto religioso, hablo de la presencia poderosa que levantó a Cristo de los muertos, el Espíritu Santo que está dentro de ti. ¿Cuántos lo creen? Es un regalo de Dios. No tienes que merecerlo. Recuerda Hechos 10:38. Es un regalo de Dios por haber creído en su Hijo. El Espíritu Santo, diga. El Espíritu Santo. Es un regalo de Dios por haber creído en Jesús. Hechos 10:38. Está en tu Biblia. Créelo. Amén. Vamos a tomar acá en cuenta el inicio del ministerio de Cristo. Lucas 14:18. ¿Cómo inicia Jesús su ministerio? Y luego vamos a ver dentro del trayecto de su ministerio cómo Jesús opera aún antes de ir a la cruz y de derrotar al diablo públicamente. Porque eso es lo que hemos visto al principio. Para que entiendas esto. Aparentemente es un desorden, pero luego vas a entender por qué lo hago. ¿Lo tienes? Lucas 4:18. ¿Qué dijo Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, curar los enlutados del corazón y predicar el año agradable del Señor. Amén. O sea, la unción de Dios para Jesús es la misma unción para ti hoy. Amén. Repito, la misma unción que tuvo Jesús la tienes tú. Y si tienes la misma unción de Jesús, el mismo propósito de Dios lo debes tener tú. Y debes hacer las cosas que hizo Jesús. Por eso Él dijo, las señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cuántos creen en su nombre? Las señales lo van a seguir. El Señor lo ha dicho. Él no puede mentir. Cuando inicia su ministerio es así. Entonces, en Mateo 10, verso 7, encontramos a Jesús seleccionando a los apóstoles que iban a ser los primeros apóstoles de Él.
Después mucha gente se añadió, 70 y picos, etcétera, ¿no? Y después ya vinieron los millares con la iglesia primitiva, es un tema más adelante. Pero en Mateo 17, verso 8, Jesús dijo: id y predicar y decir, el reino de los cielos se ha acercado. Vayan, prediquen, sanen enfermos, liberten o sanen leprosos, resuciten muertos y digan que el reino de los cielos se ha acercado. Comparemos la religión, digamos, nominal, que ignora el poder de Dios y lo que Jesús el Señor ha dicho. Vayan y prediquen el evangelio. Muchos lo hacen. Pregunto, ¿cuántos resucitan muertos? ¿Cuántos limpian leprosos? ¿Cuántos libertan oprimidos por Satán a través del Espíritu Santo y del nombre de Jesús, que sobre todo nombre? ¿Cuántos? Pregunto. Es lo que Jesús dijo: vayan y prediquen buenas noticias, buenas nuevas. Digan: hey, el reino de los cielos se ha acercado. Hey, hay un reino, hay un gobierno divino, sobrenatural que se ha acercado. Yo soy parte de ese gobierno, yo represento ese gobierno. Tengo potestad legal de haber sido hecho hijo de Dios. Soy instrumento del Espíritu de Dios, igual que tú. Amén. Entonces debo hacer lo que Jesús nos dijo, ¿o no? Diga: el evangelio de Dios es integral, es completo, con señales y prodigios. No es una historia muerta que sacamos del cajón, del baúl del recuerdo y le contamos a la gente para que digan: ay, pobrecito Jesús, cómo murió, mira. ¿No? Eso es lo que más o menos se ha heredado como algo atávico de los abuelitos. Entonces la gente viene y dice: ay, a mí me hubiera gustado vivir en el tiempo de Jesús, yo no lo hubiera dejado que lo claven. Entonces, ¿cómo nos hubiera salvado? Le digo. Es como el que oraba para que el diablo se convierta, para que ya no lo tiente más. Pastor, hay que hacer ayuno por el diablo para que se convierta, para que ya no nos tiente más. Otro estaba que hacía ayuno para que el diablo se convierta en frigider, en hielo, para que el diablo se resfríe y se muera, decía. Locuras que se le ocurre a la gente. Los neófitos en la fe son así, son tremendos, son muy extravagantes en sus pensamientos. En Lucas 10, verso 19, Jesús dijo: he aquí, Lucas 10, verso 19, escriba. Dijo el Señor: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y nada os dañará, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ustedes, mi iglesia. Amén. El Señor dio potestad aún antes de ir a la cruz. Insisto, quiero que vea los tiempos. Amén. Inició el ministerio con poder, con unción, con fuego. Ordenó gente, seleccionó gente y les dio la autorización, la autoridad de ir y echar fuera demonios, sanar, libertar, resucitar y predicar. ¿Me dice amén? Amén. Gracias. Y ahora está diciendo Jesús en Lucas 10, 19: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué quiere decir? Serpientes y escorpiones. ¿Cuántos pueden imaginar una serpiente que pisa a un ser humano? Hollar, claro, le hace un hoyo en la cabeza, ¿no? Hollar es hacer un hoyo, hacer un hueco en la cabeza, porque tus pies están calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Según Efesios capítulo 6, lo sabes, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué te hace fácil entender el Espíritu Santo? Que si tú puedes pisar una serpiente, un escorpión para matarlo, es igual el diablo de fácil para que tú lo puedas destruir. Entiende lo que dice el Espíritu Santo. Me decía, antes de venir meditaba en este tema y me decía el Espíritu Santo: es tan fácil que mi iglesia no lo entiende, decía. Estoy diciendo una serpiente, un escorpión, tú le pisas así. ¿Qué te va a hacer una serpiente? ¿Qué te va a hacer un escorpión? Si ya le pisaste la cabeza a la serpiente, ya has agarrado el escorpión con tu zapato y ¡ah! ¿Qué te va a hacer? Nada. Diga: el diablo está derrotado por Jesús bajo nuestros pies. ¿Por qué te vas a preocupar? No estar peleando con el diablo, como hay gente que ayuna 3, 4 días y: ay, estoy peleando con Satanás, hermanito, tengo una lucha increíble, estoy en la batalla de la fe. No, la batalla de la fe está en tu cerebro. Renuévalo con la palabra, hermano. Deja de ver malas noticias, de ver basura, novelas, escuchar música mundana. Renueva tu mente con la palabra. Medita en la palabra día y noche. Deleítate en ello. Satúrate, inúndate, llénate, como le dice Dios a Josué. No apartes este libro de la ley de tu boca ni de tus ojos. No lo apartes. Entonces todo lo que tú haces será prosperado. Amén. Hay una diferencia. No, la gente está diciendo: ay, voy a luchar con el diablo, voy a hacer 3 días de ayuno.
No luches con alguien derrotado, hermano. Solo písale la cabeza, solo hazle hoyos en su cabeza. He aquí os doy potestad. Diga, cuando Jesús habló esto. Vamos, dígalo, cuando Jesús habló esto. En Lucas 10:19. Jesús no había ido a la cruz. No había derrotado públicamente al diablo. ¿Ve? ¿Había potestad en Jesús o no? Antes de la cruz, antes de derrotar al diablo, Él tuvo la potestad y la delegó. Se la entregó a sus apóstoles, como se la está dando a usted después de haber derrotado al diablo. Se lo está haciendo más fácil a usted que para ellos. ¿Cuántos entienden? Ellos no tenían ni el Espíritu Santo, más que tenían un soplo del Señor. Las arras, como dice la Escritura, ¿no? O sea, una pequeña muestra del poder que iban a recibir. Por eso dijo, esperen ahí la investidura de lo alto que mi Padre va a enviar, y van a ser llenos del poder y van a ir a ser discípulos en todas las naciones. Pero está en Lucas 24, ¿verdad? Verso 48 en adelante. Así que no vayan a estar cuestionando eso. Mateo 16:18 al 19. Mateo 16:18 al 19. Eso fue antes de la cruz. Ubíquese en el tiempo, no se me pierda. ¿Qué dijo el Señor? He aquí, voy a darle las llaves a ustedes, mi iglesia, las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que atan en los cielos sea atado en la tierra, y lo que desatan en los cielos sea desatado en la tierra. Las llaves, símbolo de autoridad, las llaves. Tú te compras un carro y te dan las llaves. Tú te compras un departamento, te dan las llaves. Tú vienes de visita, eres al alcalde de otra ciudad, el alcalde de nuestra ciudad te da las llaves de la ciudad. Diga, símbolo de autoridad. Puede entrar donde yo deseo, si yo soy un alcalde visitante de la ciudad. Hola. Diga, las llaves son símbolo de autoridad. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y eso fue antes de derrotar al diablo. He aquí, yo les doy, dijo el Señor, las llaves del reino de los cielos. ¿Él lo dijo o no? Gloria a Dios. Pero más específico y puntual es Apocalipsis. Cuando Él dice en Apocalipsis 1, 17 y 18, yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Cuando Juan en la isla de Patmos cayó desmayado ante la presencia de Cristo, no resistió la presencia del Cristo de gloria, ya resucitado, ya había ido a la cruz, ya había derrotado al diablo, pero ahora ¿qué más le tocó? Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno, dijo. O sea, he derrotado al diablo, he derrotado al pecado, a la carne en la cruz, pero ahora he derrotado a la muerte y al infierno. Yo tengo las llaves, dijo Cristo. Apocalipsis 1, 17, 18, está en tu Biblia. Créelo. ¿Cuántos creen en la Biblia? Por eso la gente, dice en Mateo 8, 27, la gente se admiraba de Jesús. Mateo 8, 27, la gente se admiraba cuando Jesús, por ejemplo, hubo una tempestad que se levantó en alta mar, ¿recuerdan? Y Jesús dice que reprendió al mar y reprendió al viento. ¡Bonanza! O sea, tranquilo, paz, silencio. Según las versiones bíblicas se habla en diferente terminología, pero es el mismo significado, ¿no? ¡Tranquilo!, le dijo al mar y al viento. Y hubo bonanza, dice la palabra. Y la gente se admiraba, ¿no? ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Quién es este? ¿Qué poder tiene? Diga, el poder del Espíritu Santo que me ha dado Dios. Yo tengo el Espíritu de Cristo. Dígale a su vecino. Está escrito en la Biblia. Romanos capítulo 8. Vamos, dígalo. Yo tengo el Espíritu Santo. El poder resurrector de Dios. Yo lo tengo. Marcos 1, 23 al 24. Miren lo que dice la palabra. Marcos 1, 23 y 24. El mismo enemigo, el mismo diablo reconoce el poder que había en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El mismo enemigo reconoce la autoridad que había en el Señor Jesús. Y él le dice, yo sé que tú eres el Hijo del Dios Altísimo. ¿Y qué hacía Jesús? ¡Calla! No lo dejaba hablar. Amén. Y así dice la palabra de Dios. El enemigo reconoce la autoridad del Señor. Has venido a atormentarnos, a exterminarnos antes de tiempo. ¿Para qué has venido? ¿Por qué has venido? Hijo del Altísimo, yo sé quién eres tú. ¡Calla! Jesús.
Jesús era tremendo. Amén. Tenía el Espíritu Santo que tienes tú. Amén. Gloria a Dios. Amén. Digan el power de Dios, la dinamita del cielo. Vamos, dígalo, dígalo. Créalo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En Mateo 8:29 dice que Jesús encontró 2 endemoniados. Y entonces los demonios le dijeron al Señor Jesús, porque Jesús le decía que salgan de él, no de ese poseído, de esos par de poseídos, de esos endemoniados gadarenos. El Señor estaba reprendiéndolos para salir, y los demonios, antes de que el Señor, por favor, permítenos entrar en ese hato de cerdos, Señor. Y el Señor dijo, vayan. O sea, el diablo tiene que pedirle permiso al Señor. Hola. Vayan, le dijo. Y verdad que los cerdos, los 2000 cerdos se desbarrancaron y no sé cuánto. Y los que criaban cerdos asustaron, se llenaron de pánico. Fueron corriendo a la ciudad a contar lo que había pasado y vinieron todos a rogarle a Jesús que salga de su lugar. Váyase por allá, maestro. Usted viene acá a liberarnos de demonios. Déjenos con nuestros demonios, estamos en paz. Así la gente cuando le habla de Cristo, le habla de libertad, le habla de redención, le habla de liberación, le habla de sanación, de prosperidad. Y la gente, no, déjame con mi religión. Estoy bien, estoy bacán yo. Me azoto el fin de semana o el Semana Santa y basta, stop. Y camino de rodillas el cerro de Motupe, ¿va qué más? Y me compro mi cirio de Motupe y tranquilo. O prendo mi foquito rojo allá en la murú de mi casa y con eso ya, ¿para qué más? En mi negocio pongo mi ruda y me trae la bendición, ¿para qué? Así habla la gente, así piensan. Hola. Diga, yo he vivido en este planeta antes de ser cristiano. Y yo sé de qué está hablando el pastor. ¡Amén! Los cerdos rogándole al Señor Jesús, ¿verdad? Dios es maravilloso. Mateo 4:23. Vamos a ver esto. Dice que Jesús, Mateo 4:23, Jesús enseñaba, predicaba, sanaba, liberaba, resucitaba, hacía milagros, prodigios, etc. Su poder era evidente. El poder de Dios en él era evidente, era convincente, era palpable. Amén. Gloria al Señor. O sea, no traía un cuento nada más, como te dije temprano, de letras muertas, de una historia por ahí desempolvada del baúl de la abuelita, el recuerdo. No. El Evangelio es poder de Dios, decía Pablo. No me avergüenzo de él. Amén. Y cuando él decía, yo he traído el Evangelio, no en palabrería, sutileza de filosofías huecas de hombres, sino en la sabiduría de Dios y en el poder de Dios, con el respaldo divino del Espíritu Santo, con señales, con prodigios, con milagros. Amén. Para que vuestra fe esté sustentada en el poder de Dios y no en la habilidad humana. Así decía el apóstol. Y ese mismo espíritu de Pablo está en usted. El espíritu de Pedro y de Cristo está en nosotros hoy. Es un regalo de Dios. Y no hay acepción para Dios de personas. Amén. No hay acepción de personas. Gloria al nombre del Señor. Podemos ver una serie de casos, de liberaciones, de sanidades, pero yo quiero ser más puntual aquí y llevarlos, por ejemplo, al caso de la hija de Jairo. Fue resucitada por el poder de Dios. El siervo del centurión, que es un caso muy conocido de Lucas 7, verso 7, la resurrección de Lázaro. Estoy mencionando casos conocidos, no casos específicos y puntuales donde tú pudiste ver o puedes ver por la fe el poder en operación de Dios en la persona de Cristo. Me dice amén. Ahora, cuando Jesús parte, hay algo interesante aquí que nosotros tenemos que tener muy claro. En Mateo 28, verso 19, dice la Escritura que Jesús hizo esta declaración. Digan, toda potestad le ha sido dada al Señor. Pero después de la operación de la cruz, después de la muerte y la sepultura y la resurrección, Jesús está hablando. Antes de partir en la ascensión, Él le dijo a los apóstoles, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Amén. Pero dijo algo importante: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad. O sea, tenía una parte de potestad. Y ahora dice, toda potestad me ha sido dada.
O sea que esa potestad Jesús se la dio a su iglesia. Amén. Por eso es que en Marcos 16:15, que es un tema muy conocido, decimos: id y predicad el evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán manos sobre enfermos y serán sanos. Y si bebieren algo mortífero, no les hará daño. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Es importante entender que el enemigo ha sido vencido, ha sido derrotado. Por eso que el Señor en Apocalipsis 12, verso 10, por ejemplo, dice que la iglesia primitiva declaraba la palabra, el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, y echaban fuera al acusador de nuestros hermanos. Esto es decir, al diablo, al que los acusaba día y noche, dice la palabra. Amén. Por eso tenemos que entender, en el tiempo de Job, alguna gente todavía se confunde, ¿no? Dice: no, el diablo vino y acusó y le dijo a Dios, y mira. Pero hoy día no puede hacer eso, porque Dios mora en lugares inaccesibles de luz, admirable, dice Pablo. Y escribe: no hay comunión, Cristo con Beliar, la luz con las tinieblas, no hay comunión. No hay comunión. El diablo no puede venir a acusarte a ti y decir: ay, mira que esto que lo... No. Tú tienes el Espíritu Santo. Él te redarguye cuando tú estás mal, estás confundido, estás equivocado, cometiste un error o una cosa, y Él te trae a la cruz. Él no tiene que acusarte, Él tiene que redarguirte y jalarte a la cruz. En cambio, el enemigo te acusa para alejarte de Cristo, para endurar tu corazón y hacerte pensar que Dios no te quiere más. Esa es la obra del enemigo. Por eso Jesús dijo: el enemigo es un mentiroso, padre de toda mentira. Amén. Pero nosotros tenemos que entender lo que Jesús está diciendo. Él es la verdad, y nosotros somos respaldados por la verdad, porque tenemos que decir la verdad. Digan la verdad. Es la palabra. No hay otra. Amén. Entonces entendamos aquí que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender que toda rodilla debe doblarse ante la presencia del Señor Jesús. Pero para eso nosotros tenemos la unción, diga, del Espíritu Santo, como un regalo de Dios por haber creído en Jesús. Y tenemos un enemigo vencido y derrotado bajo nuestros pies. Por eso es que a los apóstoles de Cristo, por primera vez, según Hechos 11, verso 26, se le llama cristianos. ¿Por qué? Porque veían a Cristo en ellos. La gente, repito, Hechos 11:26, por primera vez a los seguidores de Cristo se le llamó cristianos, porque veían a Cristo en ellos. Es decir, el mismo poder, la misma unción, el mismo fuego de Dios estaba en ellos. Ese mismo Espíritu Santo está en usted ahora. Por eso usted se llama cristiana, cristiano. Amén. Hay una gran diferencia entre un religioso nominal. No, usted es un cristiano porque cree en Cristo. Yo soy cristiano, usted es cristiana. No se avergüence de decirlo. Amén. Porque Cristo vive dentro de nosotros. Y el enemigo sabe, hermano, quién vive dentro de ti. Él te conoce, Él te observa, Él te escucha. Él no lee tu mente, pero Él te escucha y Él te está observando. ¿Qué haces tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué crees tú? Porque de la abundancia de tu corazón, y Él está mosca, está viendo ahí a ver quién se descuida. Si usted dice, la palabra dice, escrito está. Usted estornuda y dice: gracias, Jesús, por tu llaga he sido curada. Gracias, Señor, he sido curado por cuya llaga. El enemigo dice: ay, no puedo con esta o con este, y se va a buscar por ahí un ingenuo. Amén. Entonces entendamos bien, hermanos, que nosotros somos hijos del Señor y tenemos un derrotado eterno bajo nuestros pies. Tenemos la autoridad legal, tenemos las llaves del reino de los cielos. Cristo se la quitó al diablo y a la misma muerte y al infierno, y nos la dio a nosotros. Amén. Así que caminemos con esa seguridad, con esa estabilidad, que el enemigo cada vez que nos ve va a retroceder. Va a retroceder, no va a poder. ¿Por qué? Porque no eres tú, es Él dentro de ti. El diablo no te ve a ti, Él ve a Cristo dentro de ti. ¿Así? Y cuando usted diga: en el nombre de Jesús, ¡pum!, se desaparece.
Él no tiene parte ni suerte contigo. Él sabe que tú eres propiedad de Cristo y Él no puede tocar lo que no le pertenece. Él no puede tocar. Él, en esa parte, Él respeta, a menos que tú le permitas, que tú le tengas miedo, que tengas pánico, que no estés seguro o segura, y es tu rollo. Pero te digo de ahora en adelante, cada vez que tú te enfrentes al diablo o a alguien poseído, endemoniado, tú dirás: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, fuera, o cállate, sal. ¿Se acuerdan que le conté la otra vez del hombre ese que me estaba queriendo hacer la bronca? Y yo nomás le dije: en el nombre de Jesús. Y era un tremendo así, grandazo, torazo. Y vino así. ¡Oye, para acá! Y yo lo quedé mirando y le digo: en el nombre de Jesús. Y el varón se hizo así. Y lo vi que se metió corriendo a la tienda y de ahí de nuevo salió y me quedó mirando y de nuevo se metió y ya no salió. Y digo: ¿qué habrá visto? Lo vio al Señor. Es que no es el hombre, es el enemigo detrás. Amén. Sí, usted se ríe, pero yo estaba en el aprieto. Yo dije: ¿ahora qué hago? Este estaba que me insultaba y estaba que me decía cosas, y toda la galería, toda la gente, todos los negociantes estaban ahí escuchando y observando. Y el Espíritu Santo me dijo: dile en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ¿qué le pasa? Y el varón me hizo así. Pero yo hasta ahora no me olvido cuando parecía un chibolo, así como estaba loco, y él regresó, me quedó mirando y de nuevo se metió. Y lo vi sentado ahí, como asustado así. Para el nombre de Jesús tiene mucho poder. Amén. Y la unción que Él ha puesto en tu vida, la que levantó a Cristo de los muertos, todo el poder del universo está en tu vida. Todo el poder de Dios, el power de Dios. Pero Dejo dice, Hechos 1, verso 8. He aquí, como dice, vamos a ver, Hechos 1, 8. ¿Qué dice? Recibiréis poder, power, diga power. En inglés, en griego es dinamus. Diga dinamita. Poder de Dios, dinamita de Dios, power de Dios. Aquí recibiréis poder y me seréis testigo en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Dijo el Señor. O sea, el Señor quiere que tú seas testigo de Él. Pero tienes que ejercitar el poder que Él te ha dado. Tienes que dejar salir el poder de Dios, el nombre de Jesús de tu boca. Tienes que dejarlo salir. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Porque Gandhi me aloca con la seña. Gracias, Señor, por la vida de Gandhi, por el reloj. Gracias, Señor. Invisible, ahora se llama reloj. Gracias, Señor. Vamos, dele gracias por el power de Dios, por la dinamita de Dios, por el nombre de Jesús, por el enemigo vencido y derrotado eternamente y para siempre bajo nuestros pies. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú lo venciste, tú lo derrotaste públicamente. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Lo sometiste bajo nuestros pies. Gracias, dígale gracias, Señor. Gracias. Tu obra fue perfecta. Tu obra fue perfecta, Jesús. Tu sangre no se derramó en vano. Tu vida no se sacrificó en vano, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Tú le quitaste las llaves a la muerte y al infierno. Gracias, Señor. Tú nos has dado la autoridad, las llaves del reino de los cielos. Gracias, Jesús. Hay victoria en tu nombre. Hay libertad en tu nombre, Jesús. Gracias, gracias. Espíritu Santo, tú estás en nosotros. Tú estás en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Abba, Padre. Te amamos, Padre. Te amamos, papá. Abba, Padre. Abba, Padre. Papito querido. Papito Dios. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dele palmas a Jesús. Fuerte, fuerte. Las palmas para Cristo.